Cuando una persona depende totalmente de otra y se elimina su capacidad de actuación libre, voluntaria, entonces esa persona se va retrotrayendo, ¿no? Va afectando tanto su salud física como su salud mental y sus habilidades sociales. Y de lo que se trata es que estas personas recuperen todas estas habilidades sociales. Finalmente, y ya para terminar la entrevista, ¿existe en los hospitales o en el Perú una institución especial que vele por los derechos de estas personas donde ellos puedan ir a quejarse, de repente dentro del mismo hospital? No existen mecanismos de protección de los derechos de estas personas. La Defensoría del Pueblo ha solicitado, y también el Tribunal Constitucional en sus sentencias recogiendo los informes defensoriales, que se dé una ley de salud mental que garantice la protección de estos derechos. Y lo que la Defensoría ha hecho desde hace 8 años es una supervisión continua a estos hospitales para proteger y vigilar el respeto de estos derechos, pero también eso ha abierto la puerta para que estas personas puedan, sus familiares o estas personas puedan acudir a la Defensoría a pedir la protección. Pero claro, la Defensoría lo que hace es defender los derechos a través de la supervisión de la administración pública. Exacto. De todas maneras se requiere de un órgano de protección y de que el Ministerio de Salud tenga una dirección de salud mental con un director de salud mental, lo que no hay desde hace muchos años, que tenga un nivel de rectoría muy bueno y que pueda coordinar con los diferentes gobiernos regionales para que la política de salud mental sea vista de manera integral y se pueda dar toda esta atención comunitaria desde todos los niveles y se amplíe la cobertura y la atención sea con respeto al derecho de todas estas personas y no se sigan ya no se siga retrocediendo, porque ese es un tema fundamental. La fiscalización desde la misma autoridad de salud es sumamente importante para poder advertir cuáles son los problemas que se suscitan en el mismo establecimiento e ir modificándolos en el corto plazo. Bien, doctora Pineda, muchísimas gracias y ojalá hayan mejores y mayores políticas públicas en el tema de salud mental. Nosotros también ahondamos en lo mismo. Gracias. Ok, muchísimas gracias por su participación y nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con la psiquiatra Marta Rondón para seguir hablando del tema salud mental. Ya volvemos. Bien amigos, ya nos encontramos con la doctora Marta Rondón, psiquiatra y profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en este programa se comentó hace un tiempo que la primera causa de enfermedad a nivel nacional era la depresión. ¿Y esta es una enfermedad mental? Así es, la depresión es un trastorno mental extremadamente frecuente, no solamente en el Perú, sino en todas partes del mundo. Es una enfermedad que ataca a 2 mujeres por cada hombre y más o menos estimamos que alrededor del 20% de las personas tienen riesgo de hacer depresión alguna vez en su vida. Constituye la primera causa de carga de enfermedad. Y aunque parece una enfermedad simple, disminuye mucho la capacidad de disfrutar de la vida de las personas y su productividad. ¿Y por qué hoy tenemos esta nueva enfermedad mental? O sea, ¿por qué en esta vida contemporánea se presenta esto? Bueno, hay muchas razones. Primero, hemos aprendido a reconocerla mejor. Antes las personas pasaban sin diagnóstico. También los estresores de la vida moderna, sobre todo de la vida urbana, producen mayor propensión a la depresión. Hay una disminución de las enfermedades infecciosas, entonces el peso relativo de la depresión es mayor. Claro, ahora hay una mejor atención, hay mejor atención médica para las enfermedades clásicas, ¿no? Pero este tipo de enfermedades, lo que nosotros llamamos, ¿no?, el derecho a la salud mental. Hoy, ¿cómo evalúa usted las políticas públicas? ¿Cómo el Estado se preocupa, el Estado peruano? Bueno, la salud mental siempre ha sido la cenicienta de la salud, aunque en los últimos años desde la Organización Mundial de la Salud ha habido grandes esfuerzos por cambiar esta situación.
Todavía en las personas comunes y desgraciadamente muchos profesionales de la salud y muchos funcionarios perciben como si la salud mental fuera completamente separada de la salud física. Y no es así. El funcionamiento mental es un producto del cerebro. Cuando alguien tiene un trastorno mental, finalmente lo que quiere decir es que su cerebro no está funcionando bien. Nosotros somos una unidad biológica, psicológica y social. Entonces, la salud mental es una parte integral de la salud, del derecho a gozar del bienestar. En nuestro país nosotros tenemos escasa cobertura, pocos servicios. Nuestros servicios son más bien tradicionales. No nos hemos modernizado al ritmo que otros países, incluso países vecinos y con menores recursos que nosotros. Y existe muchísimo prejuicio, muchísima vulneración de los derechos de las personas con enfermedades mentales. Pero no solamente existe prejuicio contra las personas que padecen una enfermedad mental, ¿no? Por ejemplo, un esquizofrénico. Pero también existe un prejuicio de parte de las personas que, entre comillas, se consideran o nos consideramos normales. O sea, la gente tiene temor de acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, y hay un estigma social. Cuando alguien dice, estoy yendo a mi psicoanalista o he ido al psiquiatra, paran la antena y dicen, e inmediatamente lo aíslan. Así es. Nosotros percibimos al enfermo, a la persona con enfermedad mental, como si fuera completamente diferente a nosotros, completamente incapaz y peligrosa. Nos olvidamos que aún en el caso de las personas con esquizofrenia, es más fácil que un enfermo sea agredido a que el enfermo vaya a agredir a otra persona, excepto por supuesto si está sin tratamiento. Por eso es que es bien importante que el Estado peruano mejore los servicios de salud mental y creo que en ese sentido están ocurriendo algunos esfuerzos en este momento. El Tribunal Constitucional en algunos casos, porque se preocupó de este tema, estableció que el Estado debía dar una cobertura en sus presupuestos al tema de salud mental. Sin embargo, esta situación parece que no ha sido bien recibida porque hasta ahora no se ha implementado, ¿no? Pero, ¿qué le parece esta posición de la jurisprudencia respecto a este tema? Me parece que las sentencias del Tribunal Constitucional son tremendamente importantes en señalar la obligación del Estado de mejorar la situación de los servicios de salud mental. Es importante que incorporemos la salud mental en la atención primaria, es decir, que los médicos generales y los otros miembros del equipo de salud sean capaces de reconocer y de iniciar el tratamiento. La Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de los problemas de salud mental deben resolverse en el nivel primario. Luego es importante que tengamos hospitales generales con servicios de salud mental, incluyendo la hospitalización. Es muy importante que tengamos servicios especializados de la mejor calidad, con capacidad de investigación y de resolver casos complejos. Que tengamos sistemas de referencia y contrarreferencia para que el paciente con continuidad pueda pasar de un nivel a otro nivel y luego regresar a su nivel primario para estar con su familia, en su comunidad. Y necesitamos servicios para los pacientes graves, necesitamos casas protegidas, necesitamos hospitales de día, necesitamos servicios para crisis, emergencias psiquiátricas en todo el país. Esas cosas que nos faltan impiden que nuestros pacientes con enfermedades mentales puedan desarrollar y puedan acceder al derecho al bienestar. Hay una clasificación, no sé si podría decirse clasificación, pero conversábamos con usted y no es lo mismo una persona que tiene retardo mental de un, por ejemplo, esquizofrénico, o de una persona que tiene esquizofrenia, de alguien que padece una psicopatía, bueno, y el retardo mental, como ya lo dije, ¿no? Entonces nosotros como que tenemos el común de las personas, a todos los clasifican de igual manera, ¿no? E incluso a los farmacodependientes, ¿no? ¿Cómo debemos nosotros afrontar esta diferenciación? Bueno, es cierto que todos pertenecen al ámbito de la salud mental, según la Ley General de Salud. Pero tenemos que recordar, por ejemplo, que las personas con discapacidad intelectual, que antes decíamos retardo mental, son personas cuyo cerebro no se ha desarrollado y que no se va a desarrollar. Entonces, estas personas en sí mismas no necesitan un tratamiento. Lo que necesitan es educación,
para poder participar dentro de sus capacidades en la sociedad. Y no tendrían, por ejemplo, por qué estar hospitalizadas. Por otro lado, están las personas que tienen enfermedades mentales severas, como la esquizofrenia, que son enfermedades que necesitan de atención multidisciplinaria con equipos especializados y que van a necesitar tratamiento toda su vida. Están las personas que tienen los trastornos de personalidad, que también se consideran trastornos mentales, pero para quienes el tratamiento no es básicamente farmacológico, sino psicoterapéutico, de enseñarles a vivir con su trastorno. A convivir con a convivir y a respetar las reglas de la sociedad. Y luego tenemos a las personas con dependencia o abuso de sustancias, que requieren también recursos especializados, pero nuevamente desde el primer nivel de atención, porque si uno puede detener al que empieza a tomar más alcohol de la cuenta, de repente va a evitar que se convierta en un alcohólico. Cuando la persona ya es un alcohólico, ya es un dependiente del alcohol, es poco lo que se va a poder hacer. Y cuando usted habla de este sistema primario, este nivel primario, evidentemente eso lo tiene que hacer, se tiene que hacer en los hospitales, en las clínicas, ¿no? Eso se tiene que hacer en los centros, en los puestos de salud, en el establecimiento que está más cerca de las personas, Ya, o sea, ahí, en su pequeño caserío, en su lugar de origen. ahí es donde el Estado se ha olvidado y no ha puesto este servicio de salud mental, por decirlo de algún modo. Tenemos equipos de salud mínimos, pero estos equipos, aunque muchas veces incluyen un médico, no realizan la detección y el manejo de las enfermedades mentales, porque no hay la capacitación, no hay el apoyo, no hay las redes de referencia y contrarreferencia, no hay disponibilidad de psicofármacos, no hay entrenamiento en terapias. Todas estas cosas tenemos que irlas avanzando paulatinamente para mejorar la cobertura. Y finalmente, para concluir, ¿qué recomendación haría usted al Estado? Bueno, la recomendación al Estado es como redundar en solicitar que el Ministerio reafirme su rol rector, nombre al director de salud mental y que se dediquen mayores recursos a la atención de la salud mental. El pueblo peruano tiene una salud mental bastante saludable, como lo demuestra nuestra capacidad de haber salido de la crisis y habernos convertido en un país con un crecimiento tan interesante. Pero no estamos libres de tener un trastorno mental y tenemos el derecho a recibir servicios que nos permitan recuperar nuestra salud mental o recuperar la salud mental de nuestros familiares sin empobrecernos y sin condenar a las personas enfermas a vivir en un manicomio. Bien, doctora, muchas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias a usted por la invitación. Bien, amigos, el próximo sábado estaremos conversando sobre la discapacidad de las personas. Stephanie, conmigo ha sido todo por hoy. Gracias, Francisco, y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, pero no nos podemos ir sin antes recordarles nuestra cuenta de Facebook Tus Derechos-TV Perú y nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p, donde pueden escribirnos sus comentarios, sugerencias y proponernos temas para el próximo programa. Ya lo sabe, los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana por TV Perú. Mucho más que ver.